canción que dice, sin dolor no hay ganador. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá, más de lo que podamos soportar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber que manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer atrás, más tiempo del que podamos soportar. Aleluya, aleluya. Yo me identificaba con esa canción, ¿sabe por qué? Porque cuando yo estaba postrada en esa cama, cuando yo solo pensaba que, por medio de lo que yo estaba pasando, yo me iba a quedar. Pero Dios fue fiel en todo momento. Yo me acuerdo cuando Iván me decía, mi hermanita, me decía las cosas que le suceden a los hijos de Dios. Pronto pasa, son para bien, no son para mal. Y yo iba día tras día pasando por esa prueba que me había tocado. En menos de un año yo pude dejar lo que era la silla de ruedas, porque yo llegué a andar en silla de ruedas, llegué a caminar en andador, llegué a ¿cómo se dice? A usar bastón. Y yo dije, hasta aquí, yo no voy a seguir postrada. Yo con mi dolor, yo venía para la iglesia, porque yo decía que si yo podía hacer otra cosa, yo podía ir para la iglesia. Y yo seguía en medio de todo, en medio de mi prueba, en medio de mi dolor, en medio de mi familia, de cada uno de ustedes que me fueron a visitar cuando yo estaba postrada, aún en mi casa. Yo solo pensaba, yo podré pararme algún día delante de un púlpito. Yo
esa pregunta que ella hizo, yo meditaba en ella y preguntaba a ella, ¿por qué a pesar de todo estamos en este lugar? ¿Por qué venimos a este lugar? Y yo solo pude decir, porque nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios. Y no de cualquier palabra, sino de la palabra predicada que está en este libro. Nuestro espíritu, nuestra alma necesita de él. Amén. Estaremos abriendo nuestra Biblia en el paralítico de Betesda. Eso se encuentra en el libro de San Juan 5. Un fuerte amén al que lo consiga. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el mover del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Poderosa esta historia que nos habla del paralítico de Betesda. Amén. La cual he titulado: valoremos la misericordia de hoy en nuestra vida. Valoremos la misericordia de Dios hoy en nuestra vida. Porque nosotros tenemos en poca nuestra salvación. Creemos que solamente el venir a la iglesia, el sentarnos, hoy estamos aquí, el domingo estamos allá y el otro, y seguimos así y viendo en qué lugar nos sentamos. Nosotros pensamos que ese es todo. Eso no es todo. El maestro vio a aquel hombre de Betesda ahí sentado en el mismo lugar ya hace 38 años. Y cuando me lleva a la historia, hablamos de Betesda. ¿Y qué significa Betesda para ustedes o para todos? Es casa de misericordia. O sea, casa de olivos en aquellos tiempos. Era casa de olivos. Casa de misericordia. Por eso el tema: valoremos hoy. Porque muchas de las veces nosotros como seres humanos no valorizamos lo que Dios hace en nuestra vida. Nosotros pensamos que con solo venir a este lugar ya somos salvos, Pero mentira del diablo. Nosotros tenemos que pelear nuestra salvación día tras día, no importando qué suceda en nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir adelante, ya sea con dolor. Usted oye lo que dice la canción:
Sin dolor no hay ganador. Muchas de las veces nosotros nos quedamos postrados en el mismo lugar, esperando y culpando a otros por lo que nos ha pasado. Pero es mentira, nosotros tenemos que seguir buscando la presencia de Dios, porque solamente en Él hay respuesta. Solamente en Él nosotros encontramos la salvación. Dice que la Biblia que le llamó la atención que hace 38 años aquel hombre estaba tirado ahí en ese lugar. De pronto, él cuando pasaba el tiempo que él no podía llegar al estanque, él retrocedía. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser constantes, a seguir buscando de su presencia. Hoy no pudo ser nuestra salvación, pero mañana sí será. Hoy no pude lograr esto, pero mañana lo voy a lograr. Y así nos llama el Señor a que cada día hagamos conforme a lo que Él nos llamó. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. El Señor le pregunta, ¿quieres ser salvo? Él le salió con una historia que cuando él iba siempre venía otro y se le pasaba, y cuando él era, y que el Señor no nos pregunta a nosotros por qué estamos en este lugar. Porque muchos de nosotros tenemos problemas. Muchos de nosotros tenemos situaciones difíciles. Quizás sean nuestros hijos. La preocupación nos agobia. Pero sin embargo, encima de todo lo que está pasando, nosotros seguimos orando. Nosotros seguimos viniendo los días de culto. Nosotros seguimos buscando de la presencia de Dios. No importa lo que pase en nuestra vida, nosotros seguimos hacia adelante. Porque de nada nos cuesta retroceder, ni culpar al hermano, ni culpar al amigo, ni culpar al vecino o a quien tengamos al lado por la situación que hoy en día nosotros estamos pasando. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar, pase lo que pase. Y el Señor le preguntó eso y él comenzó con una historia, con una larga y con una corta. Está bien, en el agua cuando se agitaba venían los ciegos, venían los mudos, los paralíticos y todo el mundo pasaba a ese hombre. Pero wow, él tenía 38 años de estar en ese lugar. Quiere decir que en 38 años él retrocedía, o si no, él avanzaba. A donde él llegaba, que lo cogía el otro que lo pasaba, él se quedaba ahí. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Era el día de salvación de él, porque el Señor le preguntó, ¿quieres ser salvo? El Señor no le preguntó cuánto tiempo hace que tú estás echado ahí. El Señor no nos va a preguntar cuánto tiempo tenemos de estar sentados en la misma silla. El Señor no nos va a preguntar qué estamos haciendo en ese lugar. El Señor no nos va a preguntar eso. Él da su misericordia a quien Él quiere. Y si hoy nosotros somos salvos, es por la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena a nuestra salvación. No creamos que tenemos todo con venir a la iglesia. Porque si vemos, ese hombre fue salvo. Ese hombre fue sano, no fue salvo. Y dice que seguía el hombre en el mismo lugar y fue sano por el Señor. El Señor se compadeció de él. El Señor le dio la salvación. ¿Pero qué? Él puso de su parte. Porque a los días donde el Señor lo encontró, en la congregación. En la congregación, hermano. Aunque usted no lo crean, usted lo puede leer. En la congregación el Señor lo encontró. ¿Y qué le dijo? Vete para que no te pase algo peor. O sea, el Señor lo sanó y lo salvó porque vio que él estaba poniendo de
de su parte, porque lo encontró fue en la congregación. Si nosotros vemos los leprosos, los 10 leprosos, cuando hablamos de leprosos, no sabemos que en los tiempos de antes eso existía, la lepra. ¿Y qué? Si usted tenía lepra, tenía que salir del lugar de donde estaba. Tenía que dejar su familia, dejar sus hijos si tenía hijos, dejar a cada persona sus amistades y tenía que ir a un lugar apartado. Que es la lepra, que se le caía a los pies, que se le caía. Y los 10 leprosos sufrían de la misma enfermedad. No quiere decir que los 10 se contagiaron al mismo tiempo, pero los 10 tenían el mismo problema. Pero ¿qué pasó? Nada más fue uno que regresó y postrado en el piso le dio gracias al maestro. Y ese recibió la sanidad y la salvación. Muchas veces nosotros pensamos que porque estamos aquí, porque venimos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, todos los días el Señor nos ve aquí, nosotros somos salvos. Mentira del diablo. Nosotros no somos salvos por eso. Hay que ver en nuestras actitudes. Muchas veces nuestras actitudes nos tiran para atrás. Porque no tenemos una actitud agradable al Señor. ¿Qué había pasado con los 9 leprosos? Ellos recibieron la sanidad física y ellos se sentían bien porque ellos recibieron la sanidad. Pero que ellos tenían que buscar, agradecerle al maestro, enseñarle que de verdad ellos estaban agradecidos por lo que él había hecho en su vida. Muchas de las veces nosotros, porque nos trajo de aquel mundo malo para este lugar, nosotros pensamos que estando en este lugar ya somos salvos. Mentira del diablo, nosotros no somos salvos. Tenemos cada día que aportar a nuestra salvación. Cada día hacer lo que al Señor le agrada, buscar de su rostro. Si el grupo no sale hoy, yo no voy a salir. Si el grupo no hace hoy, yo no voy a hacer. Mentira. Si yo puedo predicarle a alguien en mi trabajo, si yo puedo predicarle a alguien en el bus, si yo puedo predicarle a alguien allá afuera, aunque el grupo no salga, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque muchas veces nos quedamos sentados hasta que el grupo salga y resulta que el grupo nunca sale. Y yo nunca hice como Dios se conforme. Dios nos va a pedir cuenta y a cada uno individualmente. No nos va a pedir cuenta en grupo. No, a cada uno por individual. Él nos va a llamar y nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste tú? Ese es como los 10 talentos. Él preguntó qué cada uno había hecho con su talento. Él no preguntó si él era malo, si él era bueno. ¿Qué hiciste tú con el talento que te fue dado? Vemos a la mujer encorvada. 18 años se sentó entre ustedes. Y nadie sabía, ni nadie la pudo ayudar de ese encorvamiento que ella tenía. Nadie pudo. Hasta que un día el Señor la llamó. Cuando tú piensas que el Señor no te está viendo, el Señor te está viendo. Por medio de tu oración, el Señor sabe lo que te pasa a ti. Mi hija está pasando por un problema. Mi hijo está pasando por un problema. Voy a extenderle la ayuda que él necesita. Sin dolor no hay ganador. A veces sufrimos y pensamos que Dios no da cuenta de... Ustedes me disculpan, pero es que a veces se me enreda. Tenemos que vivir para Cristo. Amén. El Señor viene pronto. El Señor
a pedir cuenta a cada uno de nosotros conforme a lo que estamos haciendo. Hey, tú vienes y tú te sientas ahí hoy. Mañana te sientas en aquel lugar. El Señor te está viendo. Hey, mi hijo está pasando por un problema tenaz, por un problema grave. Hay que ayudarlo. Pero cuando son las 3 de la madrugada, ahí está mi hijo de rodillas, ahí está mi hija de rodillas, a las 3, 4, 5, a la hora que sea, pidiéndome que lo ayude. De pronto aquí nadie puede ayudar a nadie, pero el Señor los puede ayudar a todos. Donde el Señor vio a la sierva encorvada, en la congregación. En la congregación fue que el Señor la vio. Oye, tanto tiempo, 12 años y 18 años, y nadie pudo ayudar a la sierva. Entonces yo la voy a ayudar. Yo la voy a sacar. Entonces tú solo estás cargando con el problema que tienes. Pero el Señor está anuente de tu problema. El Señor sabe cuál es tu condición. No dejes que las preocupaciones te agobien la mente, porque sin darte de cuenta te vas a enfermar. ¿Quién sabe te puede dar un derrame como a mí me dio? Pero yo no me quedé en el mismo lugar. Yo no me quedé en la silla de ruedas. Ay, yo no puedo. Ay, ¿quién me ayuda? Ay, que no sé qué. Yo fui saltando a otro tiempo, y aunque yo no podía, yo fui saltando de la silla de ruedas a la andadera. ¿Cuántos me vieron en el hospital? Yo iba a mi terapia. Yo no podía, pero iba a la terapia. No nos quedemos en casa, no nos quedemos tirados, postrados en un mismo lugar, buscando que la gente se apiade de nosotros, porque la gente no se va a apiadar de ti. La gente te va a ver como cualquier cosa, un enfermo más que llega a la congregación y se va. Pero Jesús no nos ve como cualquier cosa. Jesús nos ve como sus hijos amados. Yo di mi vida por esa persona. Yo di mi vida para que hoy Él se pusiera en sus pies y Él pudiera andar. No que se quedara postrado en una silla de ruedas. No que usara andadera toda la vida. Yo le doy gracias a Dios que yo pude dejar todas esas cosas. Si vemos a la mujer del flujo de sangre, ella tenía 12 años, ella gastó todo lo que había tenido en médicos de por acá, en médicos de por allá. Pero cuando ella recurrió al maestro, ella fue sana. Y él que le dio tu fe. Porque ella podía quedarse postrada, chuleta, ya gasté todo lo que tenía en médicos de afuera, en hospitales privados. ¿Cuántas veces he oído hablar de Jesús? Pero no, ella tomó su decisión. Ella se levantó de la posición en la que ella estaba, y ella, arrastrándose, llegó entre el público y llegó a donde ella quería llegar. Bueno, ella se había propuesto en su corazón que hoy iba a ser el día que ella fuera salva. Y nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón que hoy es el día en que nosotros nos vamos a parar sobre nuestros pies y vamos a andar. Yo no voy a esperar que nadie diga sal, yo voy a salir. Yo no voy a esperar que nadie diga ve, yo voy a ir. Yo no voy a esperar que nadie diga ¿cómo tú te sientes hoy? Que no sé qué, que no sé qué. Porque yo quería salir. No, porque si nosotros hacemos cosas para nosotros mismos, cuanto más para Dios. Porque nadie nos puede decir que no ha hecho nada para uno mismo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos caóticos. Y si nos ponemos a echar
y si nos ponemos a dejar que el tiempo nos alcance, nunca vamos a avanzar para Dios. Nunca vamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que seguir adelante. Mira en el libro de Reyes 7, Segunda de Reyes 7, que nos habla de los 4 leprosos. Vamos a leer desde el 3. Del 3 al 5 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dieron el uno al otro: para que no estamos aquí hasta que nos muramos. Si traemos de entrada en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues de anochecer y para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Si ellos no hubieran tomado la decisión de ir al campamento de los sirios, ¿ustedes creen que estuvieran ahí con vida? ¿Se hubieran dado de cuenta que ahí no había nadie? No, ellos tomaron la decisión entre sí, ellos hablaron y ellos tomaron la decisión: vamos a avanzar. Levantándose en la noche, ellos entraron a la ciudad y se dieron de cuenta que los sirios no estaban ahí. O sea, si se hubieran quedado afuera, se hubieran muerto de hambre. Y si entraban, también los sirios lo hubieran matado. Pero ellos tomaron su decisión y caminaron encima de su decisión, no sabiendo que ya Dios había ido por delante de ellos. Y Dios hizo que no hubiera nadie, porque los sirios con un ruidito salieron de aquel lugar. Así que ellos pudieron comer y comer y comer hasta saciarse y esconder todo lo que tenían que esconder. Pero cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y los mordieron. Pero la que me llama la atención es el número 9. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. ¿Por qué ellos no estaban haciendo bien? Porque ellos se saciaron y escondieron lo que ellos pudieron esconder, sin importarle lo que otros estuvieran pasando. Pero ellos se dijeron que no estaban haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Decidieron entrar por sí y dar las nuevas buenas de lo que le había pasado a ellos, para que todos pudieran entrar y comer y saciarse tal y como ellos lo habían hecho. Amén. Vimos que los sirios se habían ido. Dios prepara el terreno para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos problemas, nosotros no tenemos dificultades, nosotros no tenemos nada si confiamos en el Señor. Porque no hay nadie como Él. Solamente Él puede hacer las cosas que a nuestra vida nos parece imposible. Él la hace posible.
Porque así mismo como Él le dijo a aquel paralítico, levántate, anda y toma tu lecho y anda. Así mismo te dice hoy a ti, levántate del lugar en el que estás. Hagamos la voluntad de Dios. Vivamos para el Señor. Hagamos conforme a lo que Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y así nosotros veremos la gloria de Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo. Amén. El Señor nos ama. El Señor está a la venida. Ajá. Como dice Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor es un caballero en todo momento. Aunque nosotros pensemos que estamos pasando por situaciones, el Señor está tocando a tu puerta. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, tú eres hijo mío. Por lo cual, entra, déjame entrar. Yo quiero entrar. Yo quiero ser parte de la situación por la que tú estás pasando. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que tenemos que decirle a Dios, heme aquí. Aunque nos parezca difícil, hoy es el día. Hoy es el día de cada uno de nosotros. De hoy en adelante no nos vamos a sentar en la misma silla. Pasa el tiempo, pasan los años, y no hacemos nada para el Señor. Tenemos que comenzar a trabajar para agradarle a Dios. Porque no sabemos cuándo será la venida de Dios. Nosotros cantamos y decimos su bondad, la fidelidad de Dios nos persigue. Aunque estemos haciendo algo malo, siempre vemos que el Señor nos está redarguyendo. Hagamos su voluntad. Hagamos lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Póngase.